Hola a todos, hoy vamos a continuar con los sistemas de ecuaciones lineales que tienen una misma matriz de coeficientes. Posteriormente vamos a hablar sobre una introducción de las matrices invertibles. En ocasiones es necesario resolver varios sistemas de ecuaciones lineales que tienen la misma matriz de coeficientes, como en el siguiente ejemplo. El primer ejemplo lo pueden mirar ahí: 2x más 4y más 3z igual a 2, x menos y igual a 1, x más 5y más 2z igual a 0. El otro, 2x más 4y más 3z igual a 0, x menos y igual a 0, x más 5y más 2z igual a menos 2. Observen que la matriz de coeficiente de ambos sistemas es el siguiente: 2, que hace referencia a x, 4 a y, 3 a z, 1 a x, menos 1 a y, z aparece en 0, x 1, y 5 y z 2. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales se aplica el proceso de eliminación gaussiana a la matriz aumentada del sistema y las operaciones elementales de fila que permiten obtener la forma escalonada reducida del sistema son exactamente las mismas operaciones elementales y en el mismo orden que se aplican para obtener la forma escalonada reducida de la matriz de coeficientes. Esto significa que podemos nosotros resolver simultáneamente varios sistemas de ecuaciones lineales que tienen la misma matriz de coeficiente, porque las operaciones elementales de fila que se utilizan en el proceso de solución de todos los sistemas van a ser las mismas. Por ejemplo, podemos resolver los dos sistemas anteriormente citados aplicando el proceso de la solución a la matriz aumentada. Como pueden observar, ahí se encuentra la matriz aumentada en los vectores de términos independientes de la primera. En la primera aparecían 2, 1, 0 y los de la segunda, que sería 0, 0, menos 2. Ahí pueden observar esa matriz aumentada. Le vamos a hacer el mismo proceso de eliminación gaussiana. Recuerden que lo primero que nosotros realizamos es llevarla a la forma escalonada. Mirar el pivote de la primera columna es el 2, tratar de que ese 2 me vuelva 0 la segunda y la tercera, la componente debajo del pivote 2. Pueden observar ahí las operaciones que se realizan, ¿no? Y aparece, miran ahí, ya estaría el 0 debajo del pivote 2 en la segunda y en la tercera fila. Posteriormente continuamos con el pivote menos 3. Con ese menos 3 también vamos a volver 0 la tercera fila con la operación F3 más, F3 se transforma en F3 más F2 y ya nos quedaría la parte 0. Recuerde que va cambiando tanto la fila de términos también independientes, ¿no? Pues, profe, coméntanos ahí qué más. Hay que aclarar, entonces, aquí estamos resolviendo dos sistemas que tienen la misma matriz de coeficientes que se está aquí, y lo que hacemos es agregar las dos columnas de términos independientes, una columna por cada uno de los sistemas, y trabajamos sobre la matriz aumentándole esas dos columnas. Es una nueva matriz aumentada que me está reflejando las operaciones que hay que hacer, las operaciones de fila que hay que hacer sobre los dos sistemas, ¿sí? Importante aquí es tener en cuenta que no necesitamos resolver cada sistema por aparte, porque las operaciones que realicemos sobre un sistema es exactamente las mismas sobre el otro sistema. Entonces podemos llevarlas en forma simultánea, ¿sí? Aquí, entonces, cuando lleguemos aquí a la escalonada, pues entonces ya hacemos el estudio del tipo de conjunto solución que tiene cada sistema. Entonces, por ejemplo, este es un pivote. Entonces eso quiere decir que la columna de la incógnita X, como tiene pivote, entonces la incógnita X es básica. La columna de Y también, como tiene pivote, es básica, y la columna de Z, como tiene pivote, también es básica. Entonces aquí los dos sistemas, dado que las incógnitas todas son básicas, los dos sistemas van a tener solución única, ¿sí? Entonces, como tiene solución, seguimos con el proceso de reducción, ¿sí? Y sobre toda la matriz,
haciendo siguiendo con el proceso, pues vamos a convertir en 1 los pivotes. Este pivote es 2, lo debemos convertir en 1, entonces por toda la primera fila se va a multiplicar por 1/2. La segunda fila, para convertir este pivote en 1, tenemos que multiplicarla por -1/3. Y la tercera fila, como este pivote es -1, debemos multiplicarla por -1. Por eso salen estas operaciones y ahí tenemos todos los pivotes iguales a 1. Después, como el procedimiento nos dice, nos ubicamos en la última fila no nula, que es esta, la tercera, y transformamos en 0 todas las entradas que están por encima del pivote. Como lo pueden observar ahí en el siguiente paso, ¿cierto? Ahí tienen el 1 y por encima del 1 está el 0. Nos pasamos a la siguiente fila, a la fila número 2, donde el pivote es 1. Con ese 1 hacemos ese 2, 0. Y observen ahí, ya tenemos la matriz donde ya todos los unos, ya todos son unos y por encima y por debajo son ceros, ya está reducida. Entonces esta ya es una matriz escalonada reducida. Ya lo habíamos dicho antes, todas las columnas tienen pivote, por lo tanto todas las incógnitas son básicas. Los dos sistemas van a tener solución única. ¿Qué hacemos ahora? Pues en el proceso de solución escribimos los sistemas reducidos asociados a cada sistema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el primer sistema, la primera ecuación es x igual a 1/2. La segunda ecuación es y igual a -1/2. Y la tercera ecuación es z igual a 1. Muy bien, este sería como para el primer sistema. Ya para el segundo sistema también observen, ahí lo pueden sacar, x igual a -1, y igual a -1 y z igual a 2. Y bueno, entonces ya con esto ya tenemos la única solución del sistema 1, es un vector columna de 3 componentes, cuya primera componente es 1/2, segunda componente es -1/2 y tercera componente es 1. Ese único vector conforma el conjunto solución del primer sistema. Y para el conjunto solución del segundo sistema es un único vector columna. La solución va a ser también la primera componente es -1, la segunda -1 y la tercera 2. Y entonces ahí tenemos, como se había dicho antes, el hecho de que resulte solución única en ambos sistemas es porque todas las incógnitas fueron básicas. Siempre que tengamos un sistema donde todas las incógnitas son básicas, el sistema tiene solución única. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? También de dos sistemas de ecuaciones que tienen la misma matriz de coeficientes. Vamos a solucionarlo, pero en ese caso no van a tener solución única los sistemas. Entonces tenemos dos sistemas aquí. El sistema x más y igual a 2, x menos z igual a 4, y más z igual a -2. Y por otro lado tenemos el sistema x más y igual a 3, x menos z igual a 0 y más z igual a 1. Como en el ejercicio anterior, ustedes sacan la matriz aumentada con la matriz de coeficientes extendida en los vectores de término independientes. Observen ahí. Esta entonces sería nuestra matriz aumentada. Este primer vector es porque el vector de término independiente del primer sistema es 2, 4, menos 2. Y esta otra columna es porque el vector de término independiente del segundo sistema es el vector 3, 0, 1. Y de nuevo, ¿no? De nuevo se sigue el proceso para llegar a la escalonada. Observen ahí, ¿cierto? Entonces ustedes ya verifican que esas operaciones realmente las llevan a esas matrices. Y llegamos a esta matriz, ya es escalonada. Observen lo siguiente aquí, hay pivote en esta primera columna. ¿Qué significa eso entonces? Que x es una incógnita. Es una incógnita básica. Listo. Observen en la S-1 también que hay un pivote en la segunda, entonces y también es una incógnita básica. Mientras que en la tercera no, observen que no hay pivote, entonces ahí sería una libre, ¿no? Sí, entonces z va a ser una variable libre. Pero lo interesante es aquí, mire que si nosotros nos olvidamos de esta columna, entonces tendríamos esta matriz que llega hasta esta columna de aquí, el sistema es soluble.
porque hay pivote en la primera columna, hay pivote en la segunda columna, pero no hay más pivotes. En otras palabras, viendo solo la matriz hasta esta columna del de la columna de términos independientes del primer sistema, el primer sistema es soluble, ¿sí? Porque la columna de términos independientes correspondientes al primer sistema no tiene pivote. Entonces hasta aquí tenemos que el primer sistema es soluble, y de hecho porque ya hay una variable libre ya va a tener infinitas soluciones. Pero si nos olvidamos de esta columna y nos fijamos ya en la columna de términos independientes del segundo sistema, vemos que este menos 2 sí es un pivote. Y ese está en el vector de términos independientes. Entonces lo que nos dice que el sistema para el segundo sistema, mire que tiene la misma matriz de coeficientes, pero el segundo sistema no es soluble. No tiene solución. ¿Ok? Entonces, claro, aquí por eso tenemos esta observación. ¿Sí? El segundo sistema es inconsistente porque la columna de términos independientes tiene pivote. Por lo tanto, el conjunto solución 2 de la segunda es vacía y no necesitamos seguir trabajando con la última columna de la matriz aumentada. Ahora vamos a continuar con el proceso de solución, pero para el siguiente. Para el primer sistema, que ya sabemos que es soluble. Que es soluble, ¿sí? Y que tiene infinitas, de hecho tiene infinitas soluciones. Entonces, continuando, ya descartamos la última columna por lo que acá se acaba de decir, porque ya el sistema con el segundo sistema no tiene solución, no tiene sentido seguir trabajando con esta última columna. Entonces seguimos solo con la columna correspondiente al primer sistema de ecuaciones lineales, la columna de términos independientes correspondiente al primer sistema de ecuaciones lineales. Y como pueden mirar, ahí las incógnitas, decimos las básicas, era x, y, y aparece como libre z. Entonces ustedes haciendo estas operaciones elementales que están aquí descritas en ese orden pueden comprobar de que de hecho esta es la matriz escalonada reducida que se obtiene. Bueno, entonces ahora finalmente, siendo con el proceso, lo que debemos hacer es escribir el sistema reducido y despejar las variables básicas en función de las libres. Entonces tenemos el sistema reducido, que es este, x menos z igual a 4, y más z igual a menos 2, o equivalentemente despejando x y y que son básicas en función de z que es libre, obtenemos esto. Ahora, ¿cómo escribimos el conjunto de solución? Pues recuerden, el conjunto de solución siempre van a ser vectores. En este caso, como hay tres incógnitas, entonces vectores columna de tres componentes. La primera componente es el valor de la incógnita x, que aparece en este caso 4 más z, el valor de y que va a ser menos 2 menos z, y donde z pues es z porque esa es la libre. Esa es la libre. Pertenece a los reales. ¿Sí? Eso quiere decir que cada vez que a z le demos un valor particular, vamos a obtener una solución particular del sistema. Por lo tanto, hay infinitas soluciones como lo habíamos hecho notar antes. Bien, entonces estos sistemas de ecuaciones lineales simultáneos que tienen la misma matriz de coeficientes, pues nos van a dar las bases para determinar cuándo la matriz es invertible y en el caso de que sea invertible, poder calcular su inversa. Entonces, para continuar, pues vamos a hablar de qué es una matriz invertible, vamos a ver su definición, o sea, vamos a introducir este tema y posteriormente en otra clase ya iremos ya el proceso para determinar cuándo una matriz en general es invertible y cómo calcular su inversa. Vamos a ver la definición de la matriz invertible. Acá dice una matriz cuadrada de orden n se llama invertible si existe una matriz B tal que cuando yo multiplique A por B y B por A me dé la idéntica de orden n. Recuerden que I sub n denota la matriz idéntica de orden n, es decir, la matriz que tiene diagonal unitaria, una matriz diagonal con diagonal unitaria, ¿no? Para quienes no recuerdan esta notación. Miremos el siguiente ejemplo, sea A 3, menos 1, menos 2, 1 es invertible porque existe una matriz B, 1, 1, 2, 3 y se tiene. Vamos a aplicar la definición anterior donde dice A por B y vamos a mirar quién es B por A. A por B me va a dar la matriz idéntica de orden 2. Recuerde cómo multiplicar, ¿no? Fila por columna y hacer todo ese proceso de multiplicación. B por A la tenemos ahí y también pueden verificar que es la matriz idéntica de orden 2.
Como A por B y B por A dan la idéntica de orden 2, entonces por definición la matriz A es invertible. ¿Sí? Por definición. Por definición. Verifiquemos, sea A igual a 1 menos 1 menos 1, 1 es invertible. Solución. La matriz A es invertible si existe una matriz B de componentes X, Y, Z, W, tal que A por B sea igual a B por A y sea igual a la idéntica de orden 2. Pero A por B, ahí observen, ese es A, 1 menos 1, 1, 1, lo multiplico por B, donde había sido asignado como X, Y, Z, W. Por definición de producto, pues ya saben, entonces nos queda esa parte que está ahí. Esta matriz que está acá, ustedes pueden hacer el producto y verificar que en efecto esta es la matriz que nos da. Y B por A, pues lo podrían hacer también, pero nosotros vamos a partir de aquí, de A por B, ¿cierto? Si ella fuera invertible, si A fuera invertible y esta matriz B fuera la matriz que exige la definición anterior, pues entonces esto debería ser la matriz idéntica. Debe cumplir ¿Sí? la igualdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, como si esto va a ser la matriz idéntica, entonces esta primera componente debe ser 1, entonces por eso x menos z igual a 1. Y menos, bueno, posteriormente ¿Sí? Y menos W 0. ¿Sí? Y menos w 0, porque aquí va un 0 en la idéntica, aquí va un 0 también, entonces por eso queda Queda 0. menos x más z igual a 0, y aquí debe ser 1. Más W igual a 1. Si ustedes observan, si suman estas dos primeras ecuaciones y suman estas dos ecuaciones de aquí, por lo menos al sumar esta con esta, entonces tenemos la ecuación x menos z igual a 3, que no la vamos a cambiar, y a la segunda le vamos a sumar la primera. ¿Sí? Entonces ahí nos daría 0 igual a 1. Y lo mismo, dejamos la tercera ecuación y sumamos la tercera y la cuarta y nos da 0 igual a 1. Obviamente 0 igual a 1 es algo falso. ¿Sí? Y eso me está diciendo entonces que este sistema no tiene solución, es decir, que no existen valores de x, y, z y w que hagan que esto me dé la matriz idéntica. ¿Sí? Y la no existencia de esos valores pues me está diciendo que esta matriz B no existe. Por lo tanto la matriz A no es invertible. ¿Okay? Bueno, pero ese no es el proceso que uno tiene que hacer para determinar si una matriz es o no invertible. De hecho, los teoremas nos van a permitir determinar cuándo una matriz cuadrada es invertible, y en el caso de que sea invertible, cómo hacer el cálculo de la matriz B en una forma, digámoslo, sencilla. Entonces, primero vamos a ver qué teoremas tenemos acerca de las matrices invertibles. El primer teorema. El teorema dice así: sea una matriz cuadrada de orden n, si la matriz A es invertible, entonces existe una única matriz B, tal que A por B sea igual a B por A, y eso es igual a la idéntica. Bueno, ese teorema es importante porque nos está dando la unicidad, es decir, si usted toma una matriz de orden n, de toda la infinidad de matrices de orden n, si la que usted tomó es invertible, existe una sola. Una única matriz. De toda esa infinidad existe una única que va a hacer que esta igualdad se satisfaga. Por la unicidad de esa matriz B, entonces ella recibe un nombre especial. ¿Sí? Mire que en la definición decía una matriz es invertible si ella existe, si hay alguna, pero hay alguna, podría haber sido que hay 2, 3, pero este teorema me dice no, la matriz B, si llega a existir, es única. Y por ese hecho, pues le vamos a dar un nombre especial a esta matriz B, la vamos a llamar la inversa de A, y se va a denotar de esta forma. ¿Sí? Ojo que esto es una anotación, sí. Porque es que... O sea, no es como exponente. Sí, no, eso. Los estudiantes cuando comienzan a estudiar esto tienden a pensar de que esto significa 1 sobre A. Y nosotros no hemos definido nada de 1 sobre A. Es simplemente una anotación, un nombre que le estamos dando a una matriz que sabemos que existe. O sea, la hemos bautizado. Sí, la hemos bautizado. Es así como si a Juan le pusieron Juan y a él se llama Juan porque así le pusieron. ¿Sí? Es un nombre que le estamos dando. Entonces, por favor, no, el hecho de que nosotros expresemos nuestra matriz, la inversa de la matriz A de esta forma, esto no tiene por el momento no tiene ningún significado algebraico. No tiene ningún significado algebraico.
Entonces, Miraremos unos ejemplos, ¿cierto? sí. Entonces, por el primer ejemplo de matrices invertibles, ¿cierto? Que aquí está. Nosotros tomamos esta matriz y vimos que esta Cuando matriz... se multiplica por B, pues nos daba la idéntica, ¿no? Entonces, B es la inversa de A. ¿Sí? Entonces, por eso aparece esta notación aquí. ¿Sí? Esta es A inversa, léase A inversa, es la matriz B. Esa que aparece ahí. ¿Sí? Es una notación. Teorema. Se va a ver un teorema de cómo calcular la inversa de una matriz de orden 2. Dice lo siguiente: la matriz A igual a B, C, D es invertible si, solo si, cuando tú multipliques A por D menos B por C, eso debe ser diferente de 0. En este caso se tiene que la inversa de la matriz A está dada de la siguiente forma: 1 sobre A por D menos B por C multiplicado por, hace un intercambio del A con el D, de la matriz, la diagonal principal, D por A, y le coloca los signos contrarios a los que quedan restante, a C y a B. Eso. Entonces, muy importante, o sea, ese sí solo sí quiere decir que o sea, si se tiene que A por D menos B por C es diferente de 0, la matriz es invertible y esta es su inversa. Si se tiene que A por D menos B por C es 0, entonces la matriz no es invertible. Ya no tendría. ¿Sí? No tendría inversa. Claro, eso sucede en el ejemplo anterior. Si ustedes vieron, esta matriz no es invertible, claro, porque 1 por 1 da 1, menos 1 por menos 1 da 1. O sea, usted tiene 1 menos 1 es 0. Entonces ahí ya se sabía que la matriz no tiene inversa y no tienen que hacer todo ese proceso de calcularla. No tienen que hacer todo este proceso, simplemente para una matriz de orden 2 utilizan este teorema, verifican que el producto de las entradas en la diagonal principal menos el producto de las entradas en la otra diagonal o las otras dos entradas sea distinto de 0. En el caso de que sea distinto de 0, esta es la inversa. En el caso de que sea 0, no existe la inversa. ¿Sí? Entonces eso nos está diciendo no todas las matrices son invertibles. ¿Sí? Hay ciertas matrices especiales que son invertibles y obviamente pues esas las vamos a estudiar porque tienen muchas aplicaciones dentro del álgebra y por fuera del álgebra también, el álgebra de matrices. Ok, unos teoremas básicos. Recuerden las matrices elementales. Por cada operación elemental de fila nosotros tenemos una matriz elemental. ¿Sí? Si sobre la idéntica hacemos la operación elemental del tipo permutación, pues tenemos una matriz del tipo permutación. Si sobre la matriz idéntica hacemos una operación elemental del tipo eliminación, pues tenemos una matriz elemental del tipo eliminación. Y si sobre la idéntica hacemos una operación elemental de tipo multiplicación, tenemos una matriz elemental del tipo multiplicación. Entonces, este teorema nos garantiza lo siguiente. Toda matriz elemental es invertible. Además, observemos que la inversa de una matriz de permutación es la misma matriz de permutación. Segundo, la inversa de una matriz de eliminación es la matriz de eliminación, pero cambiándole el C por menos C. Y por último, la inversa de una matriz de multiplicación es la matriz de multiplicación donde he hecho un cambio de ese C, lo intercambio por 1 sobre C, teniendo en cuenta que C debe ser diferente de 0. Sí, en otras palabras, las inversas de matrices elementales son matrices elementales del mismo tipo. Del mismo tipo. Sí. Es la inversa de la matriz de permutación es ella misma. Aquí recuerden que esta matriz EIJC significa la matriz que en la posición IJ tiene al escalar C y el resto de las componentes son las mismas componentes de la matriz idéntica. ¿Sí? Entonces, una característica de esta matriz es que es triangular, superior o inferior, ¿sí? Pero con diagonal unitaria. Entonces, lo único que uno hace para calcular la inversa de una matriz elemental del tipo eliminación es poner donde esté la C en la matriz original, le pongo menos C. Intercambio con menos C. Sí. Esta matriz, recuerden, la matriz del tipo multiplicación es una matriz diagonal. Todas sus componentes sobre la diagonal principal son 1, a excepción de la que está en la posición II, que es C. ¿Sí? Lo que está diciendo es cuando usted tenga esta matriz, su inversa va a ser cuasi la misma matriz, solo que en la posición II va a tener
1 sobre C. Por eso, pues saben que siempre en las operaciones elementales de tipo multiplicación C debe ser diferente de 0. Entonces en la próxima sección daremos pues, más ejemplos de esto y hablaremos de estos temas con más profundidad. Por hoy no es más, ¿cierto? Vale, nos vemos en la próxima sección. Chao, chao.